De la vergüenza a la luz de Cristo. El testimonio de la pastora y misionera Marisol Barbosa, quien desde muy temprana edad vivió la más cruda violencia y una serie de abusos tanto físicos como psicológicos que marcaron negativamente su alma. Creció en una familia disfuncional, carente de amor y afecto. Durante su adolescencia experimentó la rebeldía, esclava del odio y el dolor. En su juventud, buscó llenar aquel vacío latente que había en su corazón a través del alcohol y las drogas. Insatisfecha aún, fue enredada por Satanás en el escabroso y abominable mundo del lesbianismo. Conoce cómo Jesús llegó a su vida, rompiendo las cadenas del pecado, sanando las heridas de su alma y corazón, otorgándole salvación, vida eterna, una hermosa familia y el precioso privilegio de compartir con nosotros las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Ahora te invitamos a escuchar de su propia voz este interesante relato. De su Santo Espíritu. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. A ti toda la gloria y la honra, Padre amado. Bueno, muchos radio oyentes me conocen, soy la pastora Marisol Barbosa, por su amor, por su misericordia, por su gracia estamos de pie, porque ha sido por su amor y por su misericordia. Aleluya, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estoy aquí y voy a testificar de la grandeza de Dios en mi vida, porque así Él le place, porque así, gloria a Jesús, poderoso Dios, lo quiere Dios, para su gloria y honra, para que aquellos que vivan esa vida que yo antes vivía, conozcan que de Dios es el poder, que quizá tú no puedes cambiar, quizá tú quieres cambiar y no lo puedes hacer. Yo te voy a testificar del poder de Dios en mi vida, yo te voy a testificar de Jesucristo, el cual pudo, el cual me transformó, el cual dio su vida en la cruz de Calvario por mí y por ti. Yo no soy digna de estar aquí testificando de su poder, pero así le plació Dios llamarme un día, cuando me encontraba en esa tierra pecaminosa llamada Egipto. Poderoso Dios, cuando yo creía que no había esperanza para mí, cuando yo caminaba por las calles diciendo, si esta es la vida, yo no quiero vivir, porque mi vida me apestaba, amado, mi vida no tenía sentido, porque desde mi niñez lo que había a mi alrededor era violencia. Desde mi niñez lo que había a mi alrededor era pecado. Desde mi niñez no escuché una voz decir yo te amo. Y mi alma, mi vida anhelaba escuchar te amo. Mi alma estaba vacía. Mi vida estaba desordenada. Pero llegó uno que me dio la vida. Y la vida en abundancia, porque dice la palabra del Señor, Jesús hablando. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gloria a Jesús. Me crié en un hogar donde mi padre era un alcohólico por muchos años y mi madre tenía conocimiento de Dios, pero era una mujer muy religiosa. Ella era católica, ella amaba a Dios y aún lo sigue amando, aleluya. Pero ella estaba buscando a Jesucristo en un lugar equivocado, así como yo. Poderoso Jesús, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amados, yo tenía conocimiento de Dios. Yo no lo conocía, pero sí sabía que Él existía, porque yo fui creada en una religión, no en una relación, pero en una religión, aleluya. Amado, donde toda la noche mi mamá, en su ignorancia, porque ella no sabía, nosotros estábamos orando, en aquel entonces se decía rezando, porque en nuestra ignorancia no sabíamos lo que estaban haciendo nosotros. Pero todas las noches me acuerdo reunirme con mi madre y con mis hermanos en su cuarto,
porque era tiempo para rezar el rosario, una vida vacía, y rezando el rosario nos creíamos que estábamos haciendo algo bueno, pero yo en mi niñez siempre me cuestionaba, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos haciendo este rosario si esto no es nada? Esto no puede hacer nada. Llegué a un punto que se lo dije a mi madre, que ¿por qué hacemos esto? Si esto no hace nada. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Amado, eran oraciones vanas, porque en vez de humillarnos ante la poderosa presencia de Dios, nos postrábamos delante de un rosario. La palabra de Dios dice en Mateo 6, versículos 7 y 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros mismos le pidéis a Él. Amado, y nosotros por ignorancia, por no conocer a Dios, nosotros hacíamos lo contrario que decía la palabra de Dios. Hacíamos oraciones repetidas, vanas, huecas, que no hacía nada, que no llegaba al trono de Dios. Gloria a Jesús. Creciendo un hogar muy disfuncional. Aunque conocíamos de Dios, no tenían una relación con ese Dios todopoderoso, con ese Cristo de la gloria. Solo conocía que Él existía. Gloria a Jesús. Viví una vida llena de miedo, amado, angustia y dolor. Aleluya. Donde lo que para mí era normal, realmente era destructiva, pueblo de Dios, y llena de violencia. Mi papá casi nunca llegaba sano, casi siempre estaba borracho. Me acuerdo teniendo tanto miedo de que mis padres iban a divorciar un día. Yo en mi niñez ese era mi miedo, porque mi papá era alcohólico y siempre se pasaba peleando con mi madre. Porque dice la palabra del Señor que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y mi padre siempre se pasaban en contienda, en pleitos. Y yo veía eso creciendo. Solo lo que veía era violencia, amado. Y mi temor, mi miedo era eso. Yo no quería que mis padres se divorciaran. Me preguntaban, me acuerdo, yo me preguntaba, así, ¿verdad? Como muchos padres lo hacen. Y es un error. ¿Cómo tú le vas a preguntar a tu hijo si yo me voy, con quién tú te vas? Es un error terrible que tú le haces a tu hijo, a tu hija, porque eso destruye el interior de ese niño, a saber que sus padres se van a divorciar, se van a separar. Aleluya. Eso me dio tanto miedo que se me rompía el alma solo pensarlo, pueblo de Dios. Amigo, tú que me escuchas, yo le decía a mi madre, mami, por favor, cuando papi llegue a comenzar a pelear, por favor, no le digas nada. Déjalo que él pelee solo, mami, por favor. Y él siempre llegaba borracho y muy violento. Me acuerdo nosotros durmiendo y nos despertábamos con las peleas de ellos. Me acuerdo que mi hermano menor ya no podía con la situación que estaba sucediendo en mi hogar. Te voy a dar un poco de historia de cómo yo me crié para entonces llegar de a donde Dios me sacó, amado. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia. Poderoso es nuestro Padre Celestial. Y me acuerdo que ya pues él no podía. Él no podía con la situación, me acuerdo poniéndose muy nervioso. Y él se iba corriendo de nuestro hogar, porque ya no soportaba más lo que estaba mirando con sus ojos. Él no soportaba ver un hogar lleno de pleito y de discordia, de pelea, de violencia. No había paz en nuestro hogar. No había paz. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso era lo que pasaba en nuestra familia. Porque nosotros no le servíamos a Jesucristo, no le servíamos a Dios. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, Señor lo reprenda donde quiera que esté en esta hora, vino a destruirnos. Él trató con cada uno de nosotros, pero gracias a Dios Todopoderoso que estamos en pie, aleluya. En casa toda mi vida lo que había era violencia, carecía de amor, amado. Importante de que tú demuestres amor a tu hijo. El importante es que tú le digas a tu hijo, a tu hija, yo te amo. Es muy importante no solamente decirlo, pero es importante mostrarlo. Dale mucho cariño a tus hijos, aleluya. Carecía de amor de mis padres ya que los dos trabajaban mucho. Porque eran los 4 de nosotros y los 2 tenían que trabajar para poder sostener la familia.
No solamente mi padre, pero también mi madre. Poderoso Dios, pero mira lo que sucede. Tú llamado padre y madre, cuando nos ocupamos en otras cosas y no darle el tiempo que tenemos que darle a nuestros hijos. Y porque carecía de mucho amor, me fui a buscarlo en lugares muy equivocados. La palabra de Dios dice en el libro de los Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pueblo, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué verdad es esa? Palabra de Dios es vida y verdad. Hay camino que quizá para ti te se ven bien, aleluya, pero su fin es camino de muerte. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, al fin es camino de muerte, te espera la muerte por toda eternidad. Si tú no aceptas al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador, lamentablemente, el lugar que te espera es un tormento por toda eternidad. Fui una niña muy maltratada por muchos miembros de mi familia, con palabras y con hechos. No había estabilidad en mi hogar, ya que mis padres se pasaban peleando. Me acuerdo estando en el 3er grado en la escuela elemental aquí en Boston, Massachusetts. Me acuerdo el nombre de Condon Elementary School. Y vi que mi prima entró a mi clase y me sorprendí a verla, ya que ella vivía como media hora, 45 minutos de Boston. Ella vivía en Lawrence, Massachusetts, y yo acá en Boston. Y yo a verla, yo dije, wow, pero me dio una gran sorpresa porque ella vive tan lejos. Y rápido yo le pregunté, ¿qué haces aquí? What's going on? ¿Qué está pasando? Ella me respondió, tu mamá está afuera. Nos vamos para Nueva York. Y yo dije, ¿pero por qué? Amado, yo creo que yo estaba en el 2º o el 4º grado, si no me equivoco. Ella me dijo, vamos para el carro. Enseguida que entré al carro me encontré con mi mamá, con la hermana de mi mamá, mi tía, y el esposo de mi tía. Mi mamá en aquel entonces me dijo, nos vamos para Nueva York. Yo no entendía qué estaba pasando. Yo madrugué otro día más de rutina para ir a la escuela. Yo no esperaba de que interrumpía mi día en la escuela para decirme que nos vamos para Nueva York. Mis padres otra vez tuvieron una pelea y decidieron separarse. Ya mi madre no podía seguir con la violencia de mi papá, con la borrachera de mi padre. Él era un hombre tan diferente cuando tomaba. Él se transformaba, amado. Él no era el padre que yo tengo hoy. Y gracias a Dios le doy por él, porque también llegó a la vida de mi padre, como también llegó a la vida de mi madre. Y gloria a Dios por eso. Muchas veces nos veníamos afuera con bolsas llenas de ropas. Me acuerdo llegando de mi casa o de mi casa a la casa de mis amistades, cuando estaba yo afuera en el jangueo de la juventud. Me acuerdo llegando a mi casa y veía la bolsa. Y disculpe si eso significa otra cosa en tu país, pero para nosotros no hay nada malo. Y esas bolsas estaban llenas de ropas, porque mi papá nos botaba de la casa, porque la casa, el apartamento donde nosotros vivíamos, mi abuelo, el papá de mi papá, era dueño de esa casa en aquel entonces. Acuérdese que esta era una familia, un hogar sin Cristo. No había estabilidad en nuestro hogar. Seguí creciendo, pero siempre habían, aleluya, personas a mi alrededor que tenían motivos muy malos, amado. El enemigo siempre tenía a alguien que quería utilizar para destruirme, para destruir a mi familia. Y en mi vida y creciendo, habían personas a mi alrededor que tenían motivos muy malos y llenos de malicia. Y donde quiera que yo me metía, ese mismo espíritu me perseguía. Como había un espíritu o un demonio persiguiendo a mi persona, donde fui manoseada, sexualmente acosada por muchas personas, hombres y mujeres. Eso me perseguía donde quiera que nosotros nos mudábamos. Yo le exhorto a todas las madres, por favor, no dejen sus hijos con cualquier persona, un persona en tu propia familia. Cristiano, órale a Dios, consulta con Dios con quién tú vas a dejar tu hijo o tu hija. No simplemente dejarlo en tu casa, la casa de un familiar, porque simplemente es familiar. Consulta con Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No dejen tus hijos con cualquier persona. Los niños son regalos de Dios y hay que cuidarlos como especial tesoro que son, porque esos son para el Señor especial tesoro. Nuestros hijos no son de nosotros, son de Dios. Tenemos que darle cuenta a Dios por nuestros hijos. Luego, y digo, consulta con Dios con quién dejar tus hijos.
especialmente en estos últimos días que estamos viviendo, pueblo del Señor. No se puede confiar en nadie, suena duro, pero en la realidad no se puede confiar en nadie, solo confía en Dios, solo confía en Jesús, solo confía en el Espíritu Santo de Dios. Cuando entré en la high school, en la escuela superior, ahí comencé a rebelarme. Me entró una rebeldía terrible, y eso sucede cuando no hay amor. Somos creados en su imagen y semejanza. Dios es amor. Comencé, gloria a Jesús, a la escuela superior y me dio como que recortar mi pelo. Aleluya. Me acuerdo que había una cantante en aquel entonces que se llamaba Lisa en the Cult Jam. No sé si ustedes se acuerdan de eso, aquellos que viven aquí en los Estados Unidos. Pero había una cantante hispana que se llamaba Lisa. Y a mí me gustaba como ella tenía su cabello. Ella tenía como un lado cortito y el otro lado largo. Pero yo decidí, ¿verdad? Entre mí yo siempre me decía, yo quiero ese recorte, pero yo quiero ponerme una M al lado de mi cabeza porque mi nombre es Marisol. Y yo siempre decía, yo me voy a recortar así. Salía de mi boca todo el tiempo, yo me voy a recortar así, me voy a poner una M al lado de mi cabeza. Poderoso Dios, cuando entra la rebeldía a nuestros hijos, no hay límites, pueblo del Señor. Siempre decía, yo voy a afeitarme, ponerme una M ahí al lado. Y siempre decía, ¿verdad? Que mis padres me escucharan, porque siempre esperaba ver lo que ellos iban a decir, cómo ellos iban a reaccionar, y lo anunciaba antes de hacerlo. Y como yo no vi, pues, que no hacían nada, pues yo dije, pues para mí, ¿verdad? El enemigo me hizo sentir o creer de que estaba bien con mis padres. Y yo entré en un salón, le dije a la señora, mira, yo quiero que mi recorte de esta forma, ponme una M ahí. Y ella no quería. Ella decía, pero tú tienes el pelo tan lindo, tu cabello es tan lacio, tan lindo, pero ¿cómo tú te vas a dañar el pelo, mija? Yo soy la que estoy pagando, ¿verdad? Yo le decía, porque yo cuando joven era bien mala, una rebeldía terrible en mí. Yo dije, yo te estoy pagando, pues tú tienes que hacer lo que yo quiero. Y ella me puso esa M. Llegué a mi casa con mi nuevo recorte y mi papá estaba muy furioso conmigo. Y ahí fue donde comenzó más la rebeldía. Porque mi papá me dijo estas palabras cuando me vio. Él dijo unas palabras que me marcaron, me hirieron tanto. Cualquier otra persona puede decir cosas, pero cuando alguien que tú amas te dice palabras, te hieren, pueblo de Dios. Así que hay que tener cuidado lo que sale de tu boca, porque en vez de estar edificando, puede estar hiriendo a la persona a la cual tú amas. Él me dijo unas palabras que me marcaron. Él me dijo, tú no eres mi hija. Vete, ni quiero mirarte, no eres mi hija. Porque mi papá estaba furioso con lo que yo hice. Esas palabras me destrozaron. Yo le dije a mi papá, si no soy tu hija, pues tampoco este es mi hogar, yo me voy. Llamé a mi tía y me fui a vivir con ella, que es la hermana de mi papá. Y gracias a Dios, a yo llamarla y decirle lo que estaba sucediendo, ella me abrió las puertas. Las palabras hieren más que un golpe. Mira, amado, yo prefiero, delante de Dios estoy hablando. Yo prefiero recibir un golpe en mi carne que un golpe en mi alma. Mira, pero gracias a Dios Todopoderoso que Él es un experto en sanando la herida. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estuve en la casa de mi tía unos meses. En ese tiempo yo deseaba que mi papá me llamaba. En ese tiempo yo anhelaba escuchar a mi papá llamarme y decirme, perdóname, ven a casa. En ese entonces yo me cuestionaba mucho y pensaba y decía, wow, quisiera que mi padre me llamara. Quisiera que mi padre me llamara y me dijera, vente a casa. Y los días pasaban y ni una llamada, y eso iba destruyendo mi interior. Pasaban los días y mi padre no me llamaba. Eso dio lugar a una vida llena de rebeldía, dolor y rechazo. Yo sentía que mis padres no me amaban. El enemigo utilizó eso. El enemigo comenzó a tirar dardos en mi vida, en mi mente. El enemigo comenzó a decirme que mis padres no me amaban, que mi padre me botó de la casa y no me ama. Y según esos pensamientos llegaban, así crecía más la rebeldía en mi vida. Él me mentía.
Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 que Él es mentiroso, que Él es padre de toda mentira. Me acuerdo estando en la casa de mi abuela un día en mi niñez y vi a mi mamá llegar y ella llegó con una camisa que era de mi padre, pero la camisa como que estaba rota y había sangre en la camisa. Y yo oí cuando mi mamá dijo, mira, esto es cuando apuñalaron a Noel. Yo no sé a quién mi mamá le estaba mostrando eso, pero yo estaba presente. Y cuando escuché eso, dije, wow, comencé a llorar. Porque mi papá tenía muchas amistades. Y cuando unos amigos de alguien, así como Jesús, algunos de nosotros nos atrevíamos a dar nuestra vida por otro. Y en aquel entonces había una pelea en la calle. Mi papá estaba con su amigo y le estaban golpeando. Y parece que también lo ha apuñalado el amigo de mi papá. Y mi papá pues se arrodilló para agarrarlo, para ayudarlo. Y ahí mi papá recibió también una puñalada en su espalda. Viste, amados, que todo mi alrededor lo que veía era violencia. Y eso va afectando tu niñez, tu desarrollo. A pasar el tiempo comencé a sentir o tener inclinaciones homosexuales. Mira, amado, yo batallaba con esos pensamientos desde una temprana edad. Yo intenté con mi vida muchas veces porque yo no quería pensar lo que pensaba, lo que pasaba por mi mente. Yo misma me preguntaba, ¿pero qué me pasa? Yo sabía que no podía ser así, porque aunque no conocía a Dios, yo sabía que esa vida era abominable a Dios. Mi mamá era católica. Me crié en un hogar católico. Yo luché por mucho tiempo con esas inclinaciones, amado. Yo oía una voz que me decía, tú naciste así. Y yo misma decía, no puede ser. Yo no nací así, no puede ser. Y esa voz me decía, tú naciste así. Y yo peleando, aleluya, con esos pensamientos. Hasta intenté con mi propia vida, amado, varias veces, porque no quería sentir lo que ya yo estaba sintiendo. No quería creer que yo nací así. Yo decía, si esto no puede ser. Yo sentía dolor y confusión. Escuchaba una voz que me decía, está bien, Dios te ama. Tú naciste así. Fue una lucha intensa hasta que caí en ese pecado tan abominable a Dios. Creí la mentira del enemigo de mi alma. Yo vivía esa vida pensando que estaba bien con Dios, porque Dios es amor. Dios sí es amor. Él nos ama a todos, pero no ama al pecado. Tu amigo que escucha, tu descariado que quizá le servía a Dios y te encuentra en esa vida de homosexualismo o lesbianismo. Si Dios te ama, pero tú bien sabes que Dios no ama la homosexualidad, Él no ama el pecado. La palabra dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No iréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan al reino de Dios. Yo estuve viviendo escondida de los demás, porque sí, amado, me avergonzaba de esa vida. Yo me avergonzaba de esa vida. No quería que nadie se enterara que yo era lesbiana, porque era una vergüenza. Ahora, hoy en día es como nada para el mundo, pero todavía sigue siendo pecado para Dios. Hoy en día los hombres se están casando con los hombres y las mujeres con las mujeres como que si fuese nada, pero es un pecado abominable a Dios. Quizás los tiempos en esta tierra cambian, los estilos, las modas, pero Dios sigue siendo igual. Ahora yo no solo sentía rechazo, ahora yo no solo sentía rebeldía, ahora yo no solo sentía odio, también creció el sentimiento de vergüenza en mi vida. Cuando vivía en el hogar de mi tía, me acuerdo que yo miraba por la ventana, amados, donde vivía mi tía en unos proyectos de housing aquí en Boston, en la catedral. Cuando me fui a vivir con mi tía, me acuerdo en la cocina de ella había una ventana y yo fui donde esa ventana y me pasaba mirando afuera. En aquel día, cuando comencé a mirar por la ventana,
del apartamento de mi tía oía una voz. Yo oí una voz que me decía, mira estos edificios, pronto se van a derribar, el fin se acerca. Aleluya, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Oí esa voz que me dijo así, mira esos edificios, pronto se van a derribar, el fin se acerca. Yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía quién era que me hablaba. Pero ahora, con conocimiento que tengo ahora, sé que era el Señor advirtiéndome de lo que venía para la faz de esta tierra. En esos días, me acuerdo, había un retiro de jóvenes en la iglesia católica donde mi mamá pertenecía. Iban a retirarse en un campamento en New Hampshire, unos jóvenes de esa iglesia. Y yo decidí ir. En aquel entonces me encontraba viviendo la vida de lesbiana. En aquel entonces me encontraba viviendo ese estilo de vida que es abominación a Jehová. Y yo quería cambiar empezar en esa vida. Ya yo quería cambiar. Ya yo me decía, no, yo no quiero vivir así. Yo sé que esto no es bueno. Yo sé que esto no le agrada a Dios. Yo quiero cambiar. Y cuando escuché de eso, pues me interesó. Y yo le dije a mi pareja en aquel entonces, gente, vamos para ahí. Yo era joven, muy joven. Y yo le decía a ella, vente, vamos a ir para allá. Yo no quiero seguir así como estamos viviendo. Y ella decidió también ir. Yo decidí ir porque yo quería un cambio en mi vida. Yo decidí ir porque yo quería cambiar. No quería seguir viviendo esa vida de maldad. Recuerdo, tuvimos 3 días en ese retiro y se llamaba Encuentro de Jóvenes. Eso fue en 1990, si mi mente no es infiel. Pero a regresar, ¿qué sucede? A regresar de ese retiro, yo volví a lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Tú sabes por qué volví a lo mismo? Porque no tenía al Espíritu Santo, porque todavía no he aceptado al Señor Jesús como mi exclusivo Salvador en mi vida, porque el Espíritu Santo es que nos da la fuerza para seguir caminando, porque el Espíritu Santo es que está ahí para ayudarnos a no seguir cayendo en pecado, porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre que dijo, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, voy a dejar el Consolador, voy a dejar el Maestro que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero en aquel entonces yo no tenía el Espíritu Santo de Dios. Yo quería cambiar, pero no podía. A pasar el tiempo, me acuerdo que estábamos de camino a la casa. Esta es otra etapa en mi vida. Aún viviendo en ese pecado tan abominable. Con la primera persona en ese estilo de vida de lesbianismo. Ahora, en aquel entonces yo me escondía mucho. Porque obviamente yo no quería que mis padres supieran que yo era así. Ahora yo no sé, quizá ellos tenían conocimiento, yo no sé, pero solo lo sabe ellos y Dios. Y yo siempre decía, mi amiga, escondiendo de lo que realmente estaba sucediendo, escondiendo de que yo era lesbiana. Y yo me acuerdo que estábamos de camino a casa cuando mi madre me dice unas palabras que me hirieron tanto. No podía creer lo que ella acabó de decir, no podía creer lo que salió de la boca de mi madre, porque es mi madre y la amo, y ella es una sierva de Dios, gracias a Dios, porque hoy una sierva de Dios Todopoderoso, y ella sabe que yo la amo, aleluya. Y cuando uno ama, mira cómo duele las palabras. Y ella me dijo unas palabras, estábamos en el carro, de camino a la casa, aleluya. Cuando mi madre me dijo, por eso es que amo más a Michelle, mi hermana carnal. Por eso es que amo más a Michelle, más que a ti. Esas palabras me hirieron tanto, porque salieron de mi madre. El enemigo lo utilizaba, ella no sabía. Era en su ignorancia y eso yo lo entiendo. Yo amo a mi madre y ella me ama a mí. Eso lo hizo Dios Todopoderoso. Por eso yo considero a mi madre, no solamente mi madre, pero yo la considero mi mejor amiga. Porque el diablo quiso destruir esa relación de madre e hija. Pero gloria a Dios que no ha podido, aleluya. Pero qué dolor tan inmenso sentía yo en aquel entonces. Se me saltaban las lágrimas por mi mejilla y mi corazón sangraba lágrimas de dolor. No podía creer que esas palabras salieron de mi madre. Eso me fue llevando más profundo en el pecado. Eso fue llevándome más profundo en una vida vil y vergonzosa. Comencé a salir más y más. Comencé a utilizar la droga. Comencé a utilizar la cocaína. Comencé a utilizar la marihuana.
comencé a utilizar la bebida aún más profunda, porque sí me daba unos traguitos, sí bebía cerveza, aún en mi juventud, pero como que entró más la rebeldía y comencé a hacer las drogas. Me acuerdo en aquel entonces, con aquella amiga, con la que era mi partner en aquel entonces, conocí a otra. Hay cosas que yo no he dicho, pero es tiempo que yo lo diga. Conocí a otra mujer, mira, y yo la veía porque ella es prima de mi mejor amiga en aquel entonces. Y a mirarla me llamó la atención, mira lo que hace el demonio, Señor lo reprenda. A mirarla yo dije, wow, como que me llamó la atención aún teniendo yo ya pareja. Y yo comencé a hablar con ella también, mira cómo me tenía el diablo. Comencé a tener una amistad con esa otra mujer. Y me acuerdo que yo le dije a la primera, ya yo no quiero estar contigo más. Y ella no quería escuchar esas palabras. Ella no quería aceptarlo. Ya yo no quiero estar contigo más. En aquel entonces mi trabajo, aleluya, nadie, absolutamente nadie sabía que yo vivía esa vida. Porque yo lo escondía. Estaba en un trabajo y como le dije así a ella apareció a mi trabajo y yo, Dios mío, trágame tierra, porque nadie sabía que yo vivía esa vida tan abominable a Dios. Nadie sabía que yo era lesbiana en aquel entonces. Y yo, Dios, ¿qué yo me hago ahora? Rápido salí afuera, me excusé con mi trabajo y salí. ¿Sabe? Perdóname, pero yo no quiero estar contigo más. Yo no quiero herirte, perdóname, pero no quiero estar contigo más. En ese entonces llegó la otra. Estábamos afuera hablando y pasó ella y paró. Yo me monté en el carro y dejé la primera afuera y nos fuimos. Pero aún ella no quería. La primera no quería aceptarlo. Y yo poco a poco, porque vi que la estaba hiriendo, vi que ella estaba sufriendo, y poco a poco todavía como una amistad ahí, porque no quería destruirla. Yo veía con mis propios ojos lo que estaba sucediendo. And I didn't want to hurt her. Yo no quería herirla. Y un día, me acuerdo, estaba en el carro de mi padre, un Hyundai que él tenía en aquel entonces, y la fui a buscar. Y hablando con ella, manejando el carro, me acuerdo que ella comenzó a bajar el cristal. Y nosotros hablando, yo manejando el carro, y ella comenzó a bajar el cristal, y como algo me dijo, se va a brincar por la ventana. Y como que me asusté, yo dije, Dios mío, la velocidad comenzó a bajar, porque ya como que oí como una voz, como algo en mí me decía que ella iba a brincar de la ventana, porque es que ella no quería aceptar. Ella bajó el cristal, no abrió la puerta y se tiró, sino que bajó el cristal y se tiró por el cristal mientras yo manejaba. Entonces sí, yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué yo me voy a hacer? Llamaron la policía, yo me paré, llamaron la ambulancia, gloria a Jesús, yo le expliqué lo que sucedió, pero yo le dije, ¿sabe? Yo la llevo al hospital aquí, mira, es cerca, yo la llevo, no se preocupen, pero yo asustada, porque estaba en el carro de mi padre, nadie sabía que yo vivía esa vida, yo dije, Dios mío, ahora sí, y fui y la llevé, porque me sentí tan culpable, porque fue por mi culpa que ella se brincó por la ventana, y me fui, la llevé al hospital y me quedé allí con ella mientras la examinaban para asegurar, verdad, que todo estaba bien. Pero y entonces a lo que bregaban con ella, yo sentada, y yo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Pero mira cómo yo me encuentro, ¿qué es esto? Yo no quiero esto, yo no quiero herir a nadie, yo no quiero vivir así. Después de eso, de que yo me acuerde, la llevé a la casa de ella y hablé con su hermana, porque su hermana sabía que nosotros éramos pareja. Y yo le dije, mira, perdóname, es que yo no quiero estar con ella más. Y ella no quiere aceptarlo. Por favor, ayúdame con esta situación. Yo le decía. Y su hermana, pues, comenzó a bregar con ella y ayudarla en esa situación. Y ahí me encuentro yo viviendo con otra mujer. En aquel entonces, con esta segunda mujer, me acuerdo, yo tenía 19 años de edad cuando estaba con la segunda mujer. Aleluya. En aquel entonces creo que estaba viviendo con mis padres, pero yo me mudaba. Nos mudamos, encontramos apartamento, comencé a vivir, comencé una relación con esta nueva mujer. Estaba yo viviendo en Fenway, en el área de Fenway Park, con esta segunda mujer. Con ella viví como 5, 6 años, muchos años. Era niña todavía, 19 añitos. Ni siquiera, ¿verdad? Comenzando a vivir la vida. El enemigo me ató aún más temprano que los 19 años. Ahí comenzamos nosotras a utilizar la cocaína porque ella utilizaba esa droga. Yo ni sabía lo que era eso.
Lo he escuchado mencionar muchas veces, pero logré utilizarlo, comencé a usarlo con esta segunda persona. Y comenzamos a hacer líneas tras líneas, gastando dinero. Yo cobraba los jueves, ya para el viernes o para el sábado ya yo estaba sin dinero, porque lo utilizaba para la discoteca, para el alcohol y para la cocaína, que llegué hasta fumarla. Señor, que aprende el diablo. Pero eso es una vida vacía sin Cristo, a lo que el enemigo te lleva a hacer cuando tú no tienes a Cristo en tu vida. Tú no tienes el control de tu vida. Cuando tú no tienes a Cristo, no tienes el control, aunque quizá piense que sí, pero no tienes control de tu vida, porque Jesucristo no vive en ella. En aquel entonces no me importaba nada, porque esas palabras que dijo mi madre me calmaron tanto, bien profundo. Ya no necesitaba la primera mujer. Ya necesitaba una poco más mayor que yo. Yo necesitaba que una madre, el amor de una mujer. Ya no me importaba nada ni nadie. Mi vida no tenía sentido, ni valor en mis ojos, ni tampoco en los ojos de muchos. Esa vida de homosexualidad también me fue muy dura. Si tú quieres escapar y el enemigo tratar de decir, no, es que la mujer es más sensible, es que la mujer pues más entendida, esa es mentira del diablo, porque es que el enemigo, el diablo, Satanás, Señor lo reprenda, sabe que la palabra dice, él sabe que Dios no le agrada esa vida, pues te va a enterrar más. Él te va a decir, no, pero es que tú necesitas el cariño, el amor de una mujer, y ella te va a sentir bien, ella te va a dar toda la atención que un hombre jamás te va a dar. Mentira del diablo. Acuérdense que fui acosada sexualmente en mi niñez. Eso comenzó a crecer en mí, esas inclinaciones, porque la mayoría eran hombres, pero sí había una mujer. La mayoría eran hombres, y comencé yo a odiar a los hombres. Yo odiaba a los hombres porque fueron los hombres que me maltrataron, porque eran los hombres que sexualmente me acosaron, y yo tenía un sentir terrible, no quería ni mirar a los hombres, los odiaba, mirarlos como que me daba asco, lo odiaba. Pero esa vida de homosexualismo también fue muy dura, ahí recibí rechazo, ahí recibí maltrato también. Es que el único que podía amarme, yo lo rechazaba. El único que podía amarme de verdad, yo lo rechazaba. Yo rechazaba las invitaciones del Señor Jesús. Yo rechazaba al quien me ofrecía vida y vida en abundancia. A través de diferentes personas el Señor me hablaba, me llamaba, y ya lo último, gloria a Jesús, yo no hacía caso, el Señor me llamaba, y ya lo último yo no hacía caso, nada, no quería escuchar. A mí me daban tratados y a veces yo lo botaba, y hoy en día como cristiana, como pastora, no entiendo cómo hay muchos que cuando yo le doy el tratado no lo quieren recibir, y el Espíritu me trae a memoria, tú también hiciste lo mismo. Yo botaba los tratados, pero llegó un tiempo que yo comencé a aceptarlos. Llegó un tiempo que yo comencé a agarrarlos cuando me los daban, y a la escondida de mis amistades, yo lo pusía en mi bolsillo, yo me acuerdo. Llegó un día cuando yo lo agarré, yo dije, ok, lo agarré y rápido me lo escondí en mi bolsillo, porque yo no quería que nadie de ninguna amistades supieran que yo acepté un tratado cristiano. El Señor estaba tratando con mi vida de nuevo. Aleluya. Me acuerdo trabajando en un nursing home de ancianos, y allí había un muchacho cristiano, y él me decía, eres especial para Dios. El Señor tiene algo especial contigo. Y yo me sonreía, pero seguía en lo mismo. Seguía viviendo esa vida de lesbiana. Una noche mi prima me invitó a una discoteca de lesbianas, y yo me fui con ella, supuestamente, y que a gozarme. Supuestamente dije, porque en aquel entonces yo no tenía conocimiento que es el verdadero gozo, que es Cristo Jesús. Aleluya. Porque en aquel entonces estaba con la tercera pareja. Porque la segunda hizo lo que yo le hice a la primera, la segunda me lo hizo a mí. Yo dejé la primera porque me gustó algo que vi, y dejé la primera y me fui con la segunda. Pero ahora la segunda le pasó lo mismo. Parece que vio algo mejor en sus ojos, en esa vida abominable, y me dejó a mí. Y yo pues estaba en la discoteca, aún con pareja o sin pareja, me pasaba en la discoteca lesbiana. Me iba a todas las discotecas que yo podía encontrar de homosexuales, porque no habían muchas en aquel entonces. Esa era mi vida, en la discoteca, en la bebería, en los homosexualismos y en las drogas. Donde me pasaba, me acuerdo yendo cuando trabajaba en esa nursing home, todos los jueves salía con mis amistades. Ahí, enfermeras
de ese lugar de trabajo, aunque ellas no eran lesbianas, voy a corregir algo y dejar algo claro, pero eran mis amistades, le gustaba lo mismo que yo, le gustaba la bebida, le gustaba la cocaína, pues yo también jangueaba con ella. A veces me iba a la discoteca con mis amistades lesbianas, homosexuales, y a veces me iba con mis otras amistades, que simplemente eran amistades. Y me pasaba en las barras, bebiendo y deshaciendo en las barras, haciendo cocaína en los baños. Y me acuerdo en una barra en Dorchester que entré y tuvimos ahí un buen rato enseguida del trabajo. Mira, ni siquiera nos cambiábamos de ropa ni nada, rápido para la barra, y ahí llevábamos la ropa y ahí en el baño nos cambiábamos. Y ahí comencé ahí en conversación con mis amistades y entró un hombre como guapo, ya tú sabes, de barra. Y yo también con una rebeldía terrible me creía que era lo que hace el diablo. Y él como dijo un comentario ahí que no me gustó, pues yo también me paré y comencé con este hombre. Hasta con los hombres me metía yo a discutir y a pelear. Señor, reprende el diablo. Comencé en esa barra a pelear. Salí de ahí. En aquel entonces también estaba cuarta persona, con la cuarta mujer, más joven. Me causó dolor, vamos con la joven. Señor, reprende el diablo. Una americana joven ella, que no era lesbiana cuando la conocí. Y comencé a tener amistad con ella, aleluya. Y poco a poco ella cayó en esa vida de homosexualismo, de lesbianismo. En aquel entonces con la cuarta mujer, me acuerdo mi abuela, ella estaba enferma. Mi abuela estaba enferma, estaba en el hospital, no sabía lo que eran. Ni siquiera yo sabía lo que era. Y yo estaba en ese apartamento donde vivía con la cuarta persona. En aquel entonces, pues, yo me arrodillé en la cama, en el dormitorio. Yo hablé con Dios, aún en esa vida. Yo dije, Dios mío, por favor, no permita que mi abuela se muera, porque ella era mi segunda madre, porque ella me daba amor incondicionalmente. Y yo me arrodillé en el cuarto, yo decía, Señor, por favor, no te lleves a mi abuela. Por favor, si tú la dejas viva, yo te voy a servir. Yo le dije al Señor, yo te sirvo, yo te voy a servir, déjamela viva. Aleluya. Pero en aquel entonces, el otro día, recibimos una llamada que mi abuela había fallecido. Y eso arrancó parte de mi vida. Parte de mi alma murió también con mi abuela. Porque yo la amaba tanto. Aún yo hablando con Dios y dejándole saber, Señor, no te lleves a mi abuela. Yo la amo, tú lo sabes, no te la lleves. Yo te serviré, por favor, no te la lleves. Pero Él es Dios y Él hace como Él le plazca hacer con quien Él quiera, porque Él es el dueño de la vida. Y cuando Dios toma una decisión, Él hace como Él quiere, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Pero tristemente decirlo, mi abuela no tenía al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador. En aquel entonces yo tampoco era cristiana, en aquel entonces yo no sabía la verdad. Y hoy en día muchas veces me viene a mi mente y pienso y rápido lo saco de mi mente porque duele. Que yo no era cristiana cuando ella estaba en el hospital. Que yo pudiera decirle que el Señor Jesús era su Salvador. Pero yo también estaba en tiniebla, yo también estaba ciega, yo no sabía. Y solo a pensar que mi abuela está donde está me duele. Y rápido cambio los pensamientos y me pongo a pensar en otras cosas. Y después se va de mi memoria y gracias a Dios por eso. No deje que te suceda. Si tú estás respirando en este día, en esta hora, el porque Dios todavía tiene planes contigo. El porque Dios te hizo con propósito. El enemigo, el diablo, Satanás lo sabe y quiere destruir tu vida, pero hay uno que se llama Jesucristo que te ofrece la vida eterna en este día. Acepta tu condición, arrepiéntete, acepta al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador y vivirás, y vivirás, y vivirás. Porque cuando uno no tiene a Jesucristo, uno está muerto en pecado, uno está muerto. No hay sentido en la vida. En aquel entonces me sucedió eso, que mi abuela falleció. Fuimos donde ella vivía, porque acuérdense que fui criada en el catolicismo. Y cuando muere alguien, pues le hacen la novena. Rezan por el muerto. Señor, reprende el diablo, esa mentira. Pero es hoy cuando tú tienes que orar. Es hoy donde tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo, porque cuando uno muere, ahí comienza la vida eterna. Pero el lugar es donde, en el infierno o en el cielo. No te creas que cuando tú mueras eso es todo, ya se acabó todo. Cuando tú mueres, una vida eterna que nunca jamás se acabará. Pero es donde tú vas a vivir por toda eternidad. Pregúntate esa pregunta hoy. ¿Quieres quemarte en el infierno por toda eternidad? Donde no hay por lo menos ni un segundo de paz,
del consuelo. No hay consuelo, no hay paz en el infierno. Lo que hay es tormento. En aquel entonces estábamos en la casa de mi abuela, estaban rezando esos rosarios. Y mira, aún yo no cristiana, pero no me gustaba eso. Mira, hasta nosotros en la sala hasta se movían los trastes en la cocina. Yo, Dios mío, eso no es de Dios. La palabra no registra que hay un purgatorio, como creen los cristianos, y que saca la alma y que la lleva a descansar. No, la oportunidad, si estás respirando, es hoy. La oportunidad que te ofrece el Señor de salvación, vida eterna, es hoy. No dejes que llegue la muerte a tu vida, cuando entonces tú vas a querer aprobar de Cristo y no vas a poder hacerlo. Aleluya. Estábamos allí rezando en aquel entonces y me acuerdo que llegaron unos amistades de mis padres que hoy en día aún siguen en pie con Cristo. Aleluya. Y son mis padres espirituales. Entraron en la casa de mi abuela. Tú sabes cómo es, con galletitas y cositas. Y yo los miré a ellos y vi en su rostro un brillo terrible. Y vi como una alma libre, como una alma gozosa en su rostro. Y estuvieron ahí, obviamente cuando muere un familiar o alguien, pues tus amistades van y están ahí con soporte, ¿verdad? Para ayudarte, para consolarte, tratar de consolarte, porque el único que puede consolar se llama Jesucristo. Ellos llegaron allí y yo la miraba y antes de ellos irse, yo le dije a ella, por favor, ora por mí. Yo no quiero vivir, ora por mí, yo le decía. Y yo le dije, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero ese brillo, yo quiero ese amor, yo quiero ese gozo, yo quiero lo que ustedes tienen. Oran por mí, por favor. Aleluya. Pasaron los días, ellos se fueron. Aleluya. Ella dijo, sí, mi hija, tú no sabes que te llevo en mis oraciones por muchos años y seguiré orando por ti. Aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso Dios. En aquel entonces estaba en ese apartamento donde mi prima, pues, sucedió eso. Mi abuela falleció, me entró mala rebeldía. Mi prima me llamó, mira, vamos para una discoteca ahí lesbiana. Y yo, pues, vámonos, gloria a Jesús. Pues vamos, búscame qué hora viene, jala, vamos. Me vestí, porque en aquel entonces también, cuando falleció mi abuela, yo estaba con una más joven y ella ya no quiso estar conmigo, porque ella parece, pues, ella no era lesbiana. Cayó en ese pecado abominable conmigo. Y después de yo no sé cuántos, si fue un año o dos, pues ella decidió no estar conmigo más. Y ella se fue y yo me quedé solita en ese apartamento. Yo voy a tener que vender todo esto y yo me voy a mudar con mis padres. Pero mi prima me llamó, me invitó, me fui para la discoteca. Gente, vamos a gozarnos para allá, que ahora me viene a buscar. Le dije. Me buscó, nos fuimos a una discoteca de lesbianas. Entramos allí lo más bien. Había un montón, eso estaba llenísimo, esa discoteca. Fui a la barra, rápido, le compré una bebida a mi prima, me compré una bebida para mí. Yo fumaba cigarrillo en aquel entonces. Estaba fumando, mirando ahí la música, ahí, boom, boom, boom. Y con esa música ahí sonado, un sound bien, tú sabes cómo es, aquellos que han ido a la discoteca. Y oí una voz, oí la voz por segunda vez. Y la voz me decía, mira a tu alrededor, ¿qué tú haces aquí? Esto no es para ti. Tú no quieres un día tener una familia, tú no quieres un día tener hijos. Y yo me creía que yo me estaba volviendo loca, porque estaba la música ahí encendida y yo escuchando una voz tan dulce hablar a mi vida. Poderoso Dios, yo necesito irme de aquí. Mira, yo boté la bebida, el cigarrillo y yo arranqué, maleta en go, como dicen. Y entendí que era Dios tratando con mi vida otra vez, porque cuando Dios tiene propósitos y planes con una vida, Él va a seguir tratando contigo, pero tienes que tener cuidado de que no se gasten esas oportunidades. Tienes que tener cuidado de que hoy no sea la última oportunidad para ti. Tú sigues rechazando a Jesucristo como exclusivo Salvador. Aleluya, poderoso Jesús. Tuyo es el poder y la gloria, Jehová Dios de los ejércitos. Mi alma te adora, Dios. Poderoso Jesús. Yo le digo a todos que están en esa vida, los radio oyentes en este día, yo no sé, lo sabe Dios, yo no puedo mirar, pero Dios lo sabe y lo ve todo. Pero si hay una persona, 2, 3, 4, 5, 10, escuchando esta programación el día de hoy y se encuentra viviendo en esa vida donde yo antes me encontraba, hay esperanza para ti. Jesús es tu esperanza. Él es la única solución para ti.
La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, poderoso Dios. Aunque salí de la discoteca esa noche, todavía no invité al Señor Jesús como mi exclusivo Salvador. Todavía no lo invité a mi corazón, todavía no me arrepentí de mi pecado, pero sentía que yo estaba mal y necesitaba a Jesús. Y gloria a Dios por su misericordia. Su misericordia es grande. Después de esa tan linda experiencia decidí entregar mi apartamento y me mudé con mi abuelo y mi primo, donde el apartamento donde mi abuela vivía. Y logré a vivir en el cuarto de ella y dormía en la cama de ella, después que ella falleció. Porque yo no quería volver a mi casa. No quería volver a ese hogar donde mi padre era alcohólico. Ya yo no sentía amor por mi padre, solo odio. Yo odiaba a mi padre, yo no puedo esconder eso, porque de Dios no se puede esconder nada. Pero yo odiaba a mi padre porque vi cómo él maltrataba a mi madre. Porque cuando él tomaba se convertía en un mismo diablo. Porque cuando él tomaba era algo transformado, diferente, no era mi padre. Me acuerdo a mi padre llegar al apartamento un día. Otra etapa en mi vida. No conocíamos al Señor. Yo ni siquiera era lesbiana en aquel entonces. Mi papá entró borracho. Me acuerdo, entró y subió la cama. Mira que la cama de mis padres era una cama grandísima, con los matres y bien alta. Se metió debajo de la cama y la alzó para arriba, con los dos brazos para arriba. La cama entera, la alzó para arriba. Yo dije, Dios mío. Lo que había dentro de él, la fuerza que había dentro de él se fue y la cama se derrumbó encima de él. Y estaban nosotros gritando, Dios mío, papi, yo gritando y nosotros tratando de sacarlo debajo de la cama. Mi abuelo estaba ahí. Me acuerdo mirar a mi papá después que lo sacamos de la cama y lo sentamos. Ahí mismito aún en el piso, encima de la cama, pero en el piso. Me acuerdo mirar el rostro de mi padre y él decía, yo no quiero volver ahí. Porque parece el enemigo tenía posesión del cuerpo de mi padre, porque mi padre no le servía al Señor Jesucristo en aquel entonces. Y yo veía las lágrimas, como que volvió en sí, y decía, yo no quiero volver allá, que no me lleven. No tenía conocimiento, pero mi mamá tenía Biblia, porque era católica. No sabía ni qué hacer, pero mi mamá, yo dije, mami, ¿pero qué vamos a hacer? Y yo ahí en pánico, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? ¿Qué vamos a hacer? Ella dijo, abre la Biblia y comience a leerla. Yo digo, pero ¿dónde leo? Abre los salmos, léelo, solamente léela. Ella me decía. Y yo abrí la Biblia y comencé a leerla. Ella dijo, sigue leyéndola, pero alto, sigue leyendo la Biblia. Y yo comencé leyendo la Biblia. Y mi papá cayó en sí. Eso es lo que me acuerdo, eso es lo que voy a decir, porque eso es lo que acuerdo. Lo que sucedió después de eso no sé, ni me interesa. Porque ahora vivo en Cristo Jesús. Aleluya. Pero eso sucede cuando tú no aceptas al Señor Jesucristo como su exclusivo Salvador. El diablo, Satanás, Señor lo reprenda donde quiera que esté, en el nombre de Jesús, puede poseer tu cuerpo. Él tiene el control de ti, porque dice la palabra del Señor y suena muy duro, pero es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de Marisol Barbosa, no es palabra de la pastora, palabra de Dios. Dice que cuando uno no acepta al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador, le servimos a Satanás. Eso me chocó a mí también cuando yo no tenía conocimiento. Wow, que yo le servía a Satanás. Pero es la verdad. Si no acepta al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador, el Espíritu Santo no mora en ti. Y como el Espíritu Santo no mora en ti, pues puede morar el espíritu de Satanás en ti. Es triste, pero es verdad. Suena duro, pero la verdad. Poderoso Jesús. Me fui a vivir en la casa de mi abuela. Y mi estancia en la casa de mi abuelo y mi primo fue muy corta. Yo me acuerdo que dormía en la cama de mi abuela. Yo me acuerdo que como que una voz me hablaba y me decía, llama a fulana de tal. Y yo peleaba, pero ¿por qué yo voy a llamar a fulana de tal? Y la voz vuelve y me dice, llama a fulana de tal. Y esa fulana de tal era una cristiana. No era amistad mía, era amistad de mi amistad. Pero ¿cómo yo voy a lograr buscar ese número de teléfono? Mira qué hora es, a las 2 de la mañana. Yo no sé cómo yo logré, pero obtuve el número de teléfono y a las 2 de la mañana tuve que llamar a esa persona. Porque esa voz me decía, llama. Y yo, pero mira la hora que es, ellos van a decir que yo estoy loca. Llama. Y yo llamé. Y su papá cogió la llamada y pregunté por ella. Y él me dijo, pero ¿quién tú eres? Yo soy fulana de tal y me están diciendo que llame a su hija y pregunte por ella. Me dijo, ok, un momentito, por favor. Llamé, ella cogió el teléfono y la voz me dijo, porque yo tenía ese sentir de aceptar al Señor como mi exclusivo Salvador.
Yo estaba cansada, hastiada, quería cambio en mi vida. Y yo le dije, algo en mí me dijo, mira, alguien me dijo, una voz me dijo que te llame. Y por eso te estoy llamando a esta hora, perdóname. Y ella gozosa, la veía riéndose como gozosa. Y yo, ora por mí, por favor. Y ella oró por mí. Me preguntó si quería aceptar al Señor Jesús como mi exclusivo Salvador. Le dije que sí. En aquel entonces, quizá yo no sabía realmente lo profundo que es esto. Profundo y serio lo que es servirle a Cristo, lo que es aceptar al Señor Jesús como mi exclusivo Salvador. Pero en aquel entonces hice la oración de fe. Y ahí comencé a salir, a mudarme de la casa de mi abuelo y me fui al hogar de mi padre. Aunque mi padre seguía con sus bebidas y las drogas, una noche estaba yo durmiendo cuando por tercera vez oí una voz. Por tercera vez oí esa misma voz que ya me estaba haciendo familiar, porque era la tercera vez que oí la voz. Aleluya, y estaba yo durmiendo en mi cama. Y estaba yo demasiado cansada. Me fui, ¿verdad?, a dormir un sueño profundo. Y oí la voz que me decía, despierta. Y yo estaba cansada, un sueño tan terrible. Y yo no quería despertar. Yo no quería levantarme de la cama. Y como que me fui de lejos otra vez. Me fui profundamente a dormir otra vez. Y luego oí la voz otra vez, pero con autoridad. Me dijo, levántate. Así mismo la oí. Y yo pues me levanté de la cama y salí de mi cuarto. Entré a la cocina, donde vi a mi padre con un rifle apuntándolo donde estaba mi mamá durmiendo en su dormitorio. Luché con mi padre para poder quitarle el rifle de sus manos. Estaba yo muy nerviosa y en gritos hasta que pudiera escuchar los vecinos. Y luego apareció mi cuñado. El enemigo poseó el cuerpo de mi padre. El enemigo quiso destruir mi familia. El enemigo tomó posesión de mi padre y quería matar a mi madre, que estaba durmiendo sin saber nada hasta que oyó, me imagino, mi grito y mis luchas con mi padre. Ya despertó. Poderoso Jesús. Ya yo no pude más con mi vida. Ya no quería vivir. Yo decía, ¿para qué vivo yo? No tengo razón de vivir. Si esta es la vida, ya yo no quiero vivir. Al otro día yo empaqué. Y le dije a mi madre, mami, ya yo no puedo más. Mami, ya yo no puedo más, me voy a un lugar por unos días. Aleluya. Y ella decía, pero ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas, Mari? Y yo dije, yo no sé. Sé que yo no quiero esto más, yo no quiero esto, me quiero ir, me voy. Aleluya. Poderoso Dios. Afuera me estaba esperando una enfermera que trabajaba conmigo en el nursing home. Ella me llevaba al trabajo donde ahí me esperaba otra amiga mía. Esa amiga era psicóloga. Ella se llama Lorraine, me acuerdo. Porque estuvo hablando con ella en el cuarto. Y yo le dije, mía, pasó esto y esto y esto y esto y ya estoy cansada de la vida. Ya yo no quiero vivir, yo le dije. Necesito ayuda. Y ella me dice, voy a enviar fulana de tal. ¿Quién aquí es una de las amigas tuyas que te quiere mucho? Y le dije un nombre y dijo, ok. Voy a hablar con ella, le voy a decir que te vaya a buscar, que se vaya de aquí y te vaya a buscar ahora. Empaca ropa porque te vamos a buscar. Y ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, ella quizá no entendía. Le dije, mami, me voy por unos días. No para siempre, pero me voy por unos días. Y cuando llegué allí a ese nursing home estaba Lorraine, la psicóloga, mi amiga. Porque yo le había contado lo que me pasaba. Y ella mira la pregunta que me hizo, aleluya. ¿Quiere ir a un lugar? ¿Quiere ir a un lugar fuera de todo lo que te está pasando para poder descansar? Pues claro, yo le dije, pues claro, sí, eso es lo que quiero, sácame de aquí. Yo le dije, sí. Ya yo no quiero vivir. Sentía tanto dolor. Y yo rechazando al Señor. Donde en su palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aquellos que están escuchando, quizás tú te sientes igual. Quizás tú misma o tú mismo te encuentras tan vacía o vacío, sintiendo dolor, angustia, rechazo. Te sientes rechazado.
Yo te digo que hay vida en Jesús. Él te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, aleluya, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Quizá te encuentras viviendo esa vida de abominación a Dios. Quizá estás tú queriendo cambiar, pero no encuentras la fuerza cómo hacerlo. O no encuentras la solución a tus problemas. Cristo Jesús es la única solución. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No puedo contestar llamada en este momento, pero si tú me envías un texto al número 857-318-3495, yo voy a contestar ese texto. Si tú quieres oración, si tú quieres aceptar al Señor Jesús como exclusivo Salvador, textéame ese número 857-318-3495. Aleluya, porque yo sí estoy dispuesta a orar por ti. Si quieres aceptar al Señor como tu Salvador, alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegué a mi trabajo, entré a la oficina de mi amiga, la psicóloga. De allí nos fuimos rápido, ella me llevaba a un lugar donde yo podía descansar. Otra mentira del enemigo, porque el único que puede darme descanso se llama Jesús. Llegamos a un hospital en Jamaica Plain y yo no quería estar. Yo le preguntaba, ¿dónde estamos? ¿Por qué me traíste aquí? Le preguntaba. Ella quiso ayudarme. Ella tenía temor de que yo intentara con mi vida, porque yo le decía a ella, ya yo no quiero vivir. Me convenció que me quedara y yo pues me quedé con el conocimiento de que yo misma podía irme de ahí si yo quisiera. La primera noche me fue, nice, beautiful. La primera noche me quedé en un lugar tranquilo donde pues no había mucha gente. Solo había enfermeras y médicos, mucha gente vestida de blanco allí. Al siguiente día me llevaron a un piso donde veía muchos jóvenes. Me dieron un cuarto y reglamentos y una lista de programas. Ahí pude ver que había tantas personas en peor condiciones que yo. Personas gritando, hablando solas. Yo no quería estar allí más. Yo me decía, yo no estoy loca, ¿qué yo hago aquí? El enemigo quiso destruirme, pueblo de Dios, tu amigo, amiga que me escucha, así como quiere destruirte a ti. Yo hablé con la enfermera y dije, yo me voy. I want to sign myself out. Yo le dije, yo quiero firmar mi nombre y quiero salir de aquí. Ella me dijo, no puedes irte. El médico tiene que darte una evaluación antes que te vayas. Pero ya yo no quería estar allí. Yo dije, yo me voy. Por favor, déjame ir. Déjame firmar para yo poder salir de aquí. Ella me dijo, tienes que esperar hasta que mañana el médico llegue. Yo no pude quedarme otro día más. Me dieron permiso a usar el teléfono y llamé a una amistad y logré escapar de ese lugar, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Después de escaparme de ese lugar me quedé con mis amigas, que eran lesbianas, donde ahí lo que veía era más drogas. Ya yo no quería esa vida, yo quería cambiar. No encontraba lo que mi alma anhelaba. Ella estaba envuelta también en las drogas. Una noche cuando llegaron yo escuchaba que estaban usando las drogas, estaban usando la cocaína, escuchaba cuando la huelía, se la metían por la nariz. Y yo acostaba, yo me acuerdo, yo estaba acostada y decía, Dios mío, yo no quiero esto más. Yo le decía a Dios, yo no quiero esto más, yo quiero cambiar. Estaba muy desesperada. Decidí volver a mi hogar, a la casa de mis padres. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Yo sé que a través de las oraciones de aquellos siervos que estaban allí en casa de mi abuela, a través de esas oraciones, aleluya, Dios estaba tratando con mi vida y seguía tratando conmigo. A través de esas oraciones yo llegué a los pies de Cristo. Porque después de aceptar al Señor por el teléfono, cuando escuché aquella voz, me fui a casa, me mudé para atrás con mis padres. Y ahí le pregunté a Dios sin yo tener ningún conocimiento. Yo oré, me arrodillé en el cuarto y yo le decía, porque llegué a ir a una iglesia adventista. Ahí en esa iglesia adventista derramé lágrimas. Me dice la amiga que yo dejé el altar como si fuera una piscina de lágrimas, de agua allí.
Y dijo, wow, tú lo que hacías es llorar y llorar, dejaste lágrimas allí en ese altar. Pero como que algo no permitía que yo permaneciera allí en ese lugar. Y yo al llegar a casa, aleluya, comencé a orar. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde tú me quieres? ¿Qué tú quieres? Por favor, dime. Tú me dices dónde tú me quieres y yo te voy a hacer caso. Porque yo quería cambio en mi vida. Yo le dije, Señor, dame una seña, dime dónde. ¿Dónde tú quieres? ¿Qué iglesia tú quieres que yo esté? Al instante, amados, tu amigo, amiga que me escucha, al instante sonó el teléfono y era mi madre espiritual. Era la amiga de mi madre, Iris Maldonado. Y ella me dice, Marisol, te quiero invitar para la iglesia. Ven a la iglesia, te invito. Y yo sabía que esa era la contestación que yo le estaba pidiendo a Dios. Y ella vino. Yo dije, pues ok, dime qué yo tengo que hacer, a qué hora. Me dijo la hora, yo comencé a prepararme. Y yo le decía a ella, tú no sabes que ahora mismo yo le estaba diciendo a Dios a dónde es que me quiere, que Él que quiere conmigo. Y que me diera una señal y tú que me llamas invitándome para la iglesia. En aquel entonces yo tenía una pantalla vieja en mi ojo izquierdo. Y yo, pero algo en mí me decía como que no, como que la vergüenza, la conciencia, como que yo no puedo entrar a una iglesia con esto en mi cara, que yo me voy a hacer ahora. Y yo ya estaba vestida, me vestí, yo tratando de agarrarme ese anillo que estaba en mi eyebrow, o cejas. Y ahí peleando, hasta por fin lo arranqué porque ya estaba esperándome ya afuera, me llamó, recibió otra llamada, estoy aquí. Espera un segundito, por favor. Y yo rápido, gloria a Dios, logré arrancar esa pantalla y me fui con ellos. Yo entendía, porque hablando con ella, en camino para la iglesia, le conté lo que me pasó, que hay una voz que me decía que llamara a una fulana de tal, le conté la historia. Y ella me dijo, pero tú tienes que confesarlo. Le dije, pero si yo lo confesé. Sí, pero tú tienes que confesarlo en público. Yo dije, pues amén, haré lo que tengo que hacer. Aleluya. En aquel entonces mi mamá estaba en Nueva York visitando a mi abuela. Hicieron el llamado. El que quería aceptar al Señor Jesús como exclusivo Salvador y yo volé para el altar. Yo creo que ese día yo tenía alas. Yo fui la primera que arranqué y llegué allí al altar. Y confesé al Señor Jesucristo como mi exclusivo Salvador. Y ahí sentí las cargas que se me caían de mí. Ahí yo sentí que mi alma estaba llorando. Toda esa culpabilidad. Pidiéndole perdón al Señor ahí en el altar me arrodillé, Dios mío. Perdóname por todo mi pecado. Así yo decía con lágrimas en mis mejillas. Salía de lo más profundo de mi alma. Perdóname, Jesús, perdóname de todo mi pecado. Entra en mi corazón y haz conmigo como tú quieras hacer. Desde ese día, amados, yo le sirvo al Señor Jesucristo. Al instante, por aquellos que dicen que el Señor trabaja poco a poco. El Señor nos va moldeando poco a poco, eso sí. El Señor va formando el carácter de Cristo en nosotros poco a poco, eso sí. Él lo hace. Pero yo te digo, y lo digo con experiencia, porque lo he vivido. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como exclusivo Salvador y tú te rindes de todo corazón, tú vas a ver cambio en tu vida al instante. Porque se me fue el deseo de ser lesbiana, porque se me fue el deseo de hacer la cocaína, porque se me fue el deseo de tomar bebida, porque se me fue el deseo de decir malas palabras, porque se me fue el deseo de fumar, que antes lloraba cuando no tenía un cigarrillo porque lo necesitaba, mi cuerpo me lo pedía, y cuando yo no tenía dinero, yo lloraba, Dios mío, ¿cómo yo voy a obtener un cigarrillo? Hasta lo cogía de la misma cenicera, no importaba quién era que lo estaba fumando para yo poder darme una jalá. Pero en ese instante Jesucristo me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya, poderoso Dios. Mi alma te alaba a Dios. La palabra de Dios dice en Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Aleluya. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. También dice el Señor Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Y yo me encontraba en una vida pecaminosa, en necesidad de arrepentirme, aleluya. Arrepentirse es sentir dolor por tu pecado. No solamente decir, ok, Señor,
Yo te acepto como mi exclusivo Salvador y haz la confesión de fe como muchos lo hacen y después se lo olvidan. El arrepentimiento es sentir dolor por tu pecado, sentir remordimiento sobre una acción y cambiar. En otras palabras, rechazar el pecado completamente. Mi mamá vino a los caminos del Señor una semana después de yo aceptar al Señor. Ella estaba de viaje en Nueva York visitando a mi abuela y yo la llamé con tanto gozo en mí, aleluya. Ya no había tristeza, aleluya, ya no había odio, aleluya, ya no había rencor en mi vida, solo había amor, solo había gozo, aleluya. Y yo llamé a mi mamá con ese gozo en mi alma. Le dije, mami, yo acepté al Señor Jesús como mi Salvador y yo quiero que tú visites la iglesia conmigo cuando regrese. Y ella aceptó la invitación. Gloria al Señor. Aunque en aquel entonces me dijo, ok, voy a ir a visitar, pero yo no quiero que nadie me empuje al altar. Yo no quiero que nadie me esté jalando, diciéndome, esforzándome. Yo dije, mami, no, ese no es el lugar. Tú vas a ver, solamente visita y ve. Mi mamá visitó. El día que visitó, el Espíritu Santo, en vez de ella, se jalada por el hombre. El Espíritu Santo agarró a mi mamá. Aleluya. Mira, nadie tuvo que llamar, nadie tuvo que hacer confesión de fe, ser llamado al altar. Ella fue. El Espíritu Santo la llevó, como Él solo sabe hacer con cada uno de nosotros, porque tiene un trato especial con cada uno de nosotros, porque nosotros somos únicos. Aleluya. Y Él nos creó y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y ese día, mismo día que mi mamá visitó la iglesia, ella aceptó al Señor como exclusivo Salvador. Mira, cayó para atrás con las dos manos para arriba, aleluya, diciendo ¡Gloria a Dios! De su alma gritaba eso. Poderoso Dios, porque mi mamá es una adoradora de Dios. Porque es que Dios nos va a sacar de esos lugares erróneos, de esos lugares donde solamente te predica la mentira, pero como Dios conoce tu corazón, como Dios conoce el anhelo que tú tienes, como Dios conoce el deseo, como eres alma de salvación, Dios te va a sacar de allí. Aleluya. Así como hizo con mi madre. Después de mi mamá, nosotros estuvimos orando por mis hermanos, por mi hermana Michelle, por mi hermano Junito, por mi papá. Y gracias a Dios, todos le servimos al Señor. Todos le servimos al Señor. Menos uno que se descarrió en estos días. Pero Él es propiedad. En el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia con todos los que te invocan. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si tú crees en esa palabra que yo leí, si tú crees, aleluya, que Jesús es la resurrección de la vida, y si te encuentras muerto en pecado, y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si quiere aceptar al Señor como exclusivo Salvador, puede llamarme. Si no quieres que quiera, llámame. 857-318-3495, que Jesucristo quiere hacer lo mismo contigo. Mira lo que hace Dios, que ahora, lo que el Espíritu Santo me dijo en aquella discoteca, estoy viviendo. Ahora somos pastores, mi esposo y yo. Soy esposa de un pastor. Tengo un hijo hermoso que lo amo con todo mi ser y Dios lo sabe. Mira lo que hace Dios. Él puede ser lo mismo contigo. Quiero que sepa que el Dios del universo, tu creador, quizá lo conoces como tu creador, pero conócelo hoy como tu Padre. Conócelo hoy como tu Salvador. Llame 857-318-3495. Aleluya. Poderoso Jesús. Mi papá aceptó al Señor Jesús como exclusivo Salvador también. Me acuerdo él ir a una iglesia en Nueva York. Vivíamos acá en Boston. Aleluya. Acuérdese, era alcohólico. Pero ya el Espíritu estaba obrando en él. Aleluya. Y él quería ir a un concierto que estaban dando. Le llamaban aquel entonces a esa iglesia. Le digo así, estaban buscando fondos para un viaje misionero que tenían para Haití, creo que era.
Haití o Santo Domingo, uno de esos dos lugares. Y de la nada mi papá se interesó y dijo, yo quiero ir. Le dijo a mi mamá que llamara a mi tía, eran planes, arrancamos para allá. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Porque mi papá fue el último de aceptar al Señor. Y llegamos allí en ese lugar, esa iglesia, ese templo, aleluya. Poderoso Dios. Y yo veía cómo pasaba el pastor de esa iglesia. Mi papá sentado en la banca y el pastor dando vueltas. Y comenzó a dialogar con él y yo, gloria a Dios, y ahí intercediendo. Y él hablando, solamente Dios lo sabía, ¿verdad? Él hablando ahí con mi papá y yo acá intercediendo, hablando con mi Padre celestial. Y el Señor, agárralo. Señor, que hoy sea el día. Señor, que se acepte como exclusivo Salvador ahí intercediendo. Aleluya. Y vi cuando se paró. Y yo, gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Fíjate, creo que fue que aceptó al Señor ahí con el pastor. Porque me acuerdo de abrazarme, llorando como un niño. Le abrazó a mi madre primero. Le dijo, perdóname por todo lo que yo te he hecho. Aleluya, se abrazaron, gloria a Dios. Y luego vino donde mí me abrazó, Marisol, perdona, yo te amo, perdona. Aleluya, mira lo que hace Dios. Y luego, a hacer el llamado, mi papá fue al altar con otras más personas, aleluya, que aceptaron al Señor como exclusivo Salvador. Poderoso Jesús. Y estaban orando ahí por él y yo acá intercediendo. Bautízalo, Señor, bautízalo, llénalo. Yo ahí hablando con el Señor. Llénalo, que yo hasta salí danzando cuando mi papá aceptó al Señor Jesucristo con gozo inmenso. En el espíritu, no en la carne, no en emoción, aleluya. Y comenzó a él como un corderito. Comenzó a danzar el Espíritu Santo llenándolo. Y yo, gloria a Dios, aleluya. Y desde ese día también mi papá, mi mamá, todos nosotros le servimos al Señor. Toda la gloria y la honra es del Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Mi alma te adora, Dios. Oh, precioso eres Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ya yo no soy como ayer, las cadenas que tenía ya no bajan más me han transformado con tu unción y tu poder me has llenado, me has dado un nuevo renacer, me has transformado y ya yo no soy como ayer y las cadenas que tenía no atan mi ser. Poderoso Dios. Deja que te transforme a ti también, aleluya. Gloria a Jesús. Tuyo es el poder y la gloria, Jehová. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque no éramos dignos de recibir ese precioso regalo que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo como exclusivo Salvador. El que me llenó de tanto gozo. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Me acuerdo de llenarme en un culto de un gozo inefable.
de un gozo que jamás y nunca experimenté en esta tierra, en toda mi vida. De un gozo tan inmenso que sentí, aunque no lo quiera creer, no me importa. Pero yo sé lo que yo experimenté con Cristo de la gloria. Estaba en un culto, entró un gozo inefable en mí y comenzó el Señor a darme cosquillas. Yo sentía cuando el Señor me daba cosquillas, yo riéndome, con un hermoso gozo en mí. Aleluya. Y yo no entendía qué me estaba sucediendo. Poderoso Dios. Pero yo sentía como que si estaba allá en el cielo. Yo sentía que estaba allí con Dios. Un gozo inmenso que no se puede ni explicar. Aleluya. Que yo un día le testifiqué a una amiga mía, yo le decía a ella, mira, le hablé a ella de Jesús, una enfermera, Christine, se llama Christine King. Le hablé a ella del Señor y ella se rió. Ella me dijo, they brainwashed you. Te quemaron los sesos esa gente. Yo dije, no, es que tú no has experimentado lo que yo experimenté. Es que you haven't tried Jesus. Es que tú no has tratado Jesús. Es que cuando you try Jesus, there's no going back. Es que cuando tú tratas Jesús, no hay lugar para atrás. Yo le dije, en mi ignorancia, porque no sabía, y no sé si hice mal en decir esto, pero le dije, Él es la mejor droga que yo he probado. Aleluya. He's the best drug I ever tasted. And I am not going back. Ella me dijo, el mismo diablo utilizándola, I give you until the summer. I give you like 2 or 3 months and you'll be back. Mira cómo me dijo. Yo te doy 2 o 3 meses, yo te doy hasta el verano. Tú vas a ver, tú vas a regresar. Yo le dije, no, yo jamás voy a regresar a esa vida, porque yo he probado a Cristo. Y si tú pruebas a Cristo, yo te aseguro a ti que jamás y nunca va a anhelar, va a desear esa vida pecaminosa jamás. Porque cuando Dios cambia, porque cuando Dios transforma, lo hace de verdad.